Hola chicos, muy buenas. Hoy les vengo a hablar de un cazacarros americano de la Segunda Guerra Mundial, el M10. Según la doctrina americana, los carros tenían como misión principal proteger el avance de las unidades de infantería, mientras que los cazacarros, que basaban su protección en su elevada movilidad, eran responsables de enfrentarse a los carros enemigos. El M10 fue uno de estos cazacarros y se desarrolló a partir de la barcaza de uno de los carros producidos en mayor cantidad, el M4 Sherman. En el ejército de Estados Unidos, los cazacarros eran responsabilidad de un mando específico, el Tank Destroyer Command. En 1942, este organismo ordenó el desarrollo de un nuevo vehículo, armado con un cañón M7 de 3 pulgadas, 76,2 milímetros. Y para simplificar tanto la fabricación como el mantenimiento, se escogió la barcaza del carro M4, de motor diésel, el Sherman. Este prototipo fue aceptado para su fabricación en serie y recibió la denominación de oficial de 3 inch Gun Motor Carriage M10. Inicialmente, el ejército americano no quedó demasiado satisfecho con las prestaciones del nuevo cazacarro, por no considerarlo suficientemente rápido. Sin embargo, en diciembre de 1942, una comisión determinó que, a la vista de las experiencias obtenidas con los primeros vehículos en Fort Hood, el M10 era superior al resto de cazacarros disponibles. Los primeros M10 se completaron en septiembre de 1942 y en marzo de 1943 se desplegaron dos batallones, el 776 y el 899 en Túnez. Su bautismo de fuego tuvo lugar el día 23 en Guetar, cuando el 899 hizo frente a carros de la 10ª División Acorazada Alemana. El cañón resultó efectivo con los carros alemanes en servicio en aquel momento y escenario, aunque el vehículo resultara demasiado lento, en contra de la doctrina norteamericana que propugnaba cazacarros ligeros y rápidos. La situación cambió en 1944. A partir del desembarco de Normandía, el cañón del M10 dejó de ser efectivo contra el blindaje frontal de los Panther y los Tiger alemanes, salvo que utilizara munición perforante. También una versión con motor de gasolina basada en el tanque M4 Sherman, que se denominó el M10A1. Finalmente el M10 fue sustituido por el cazacarros M36, con chasis del Sherman, pero armado con un cañón de 90 milímetros. También el M10 fue suministrado al ejército británico, donde lo bautizaron como el 3 inch Self-Propelled Wolverine. Este tanque disparaba proyectiles perforantes de alta velocidad y munición rompedora. Tenía como arma secundaria una ametralladora ligera de 7,92 milímetros. La munición en el interior del tanque era de 54 disparos del 76 y 1000 disparos de las ametralladoras. Este tanque pesaba unas 30 toneladas. Tenía dos motores gemelos montados en línea de General Motors, diésel con 12 cilindros, refrigerada por agua. Generaba 375 caballos de potencia a 2100 revoluciones, acoplado a una transmisión con 5 marchas hacia adelante y una hacia atrás. Para arrancar eran necesarios sincronizar los dos motores para el funcionamiento adecuado. El eje de transmisión recorría toda la parte inferior de la barcaza, ya que la transmisión y el motor se encontraban en la parte posterior del vehículo, mientras que las ruedas motrices eran delanteras. Tenía como prestación una velocidad máxima de 50 km por hora y una autonomía de 300 km. La principal vulnerabilidad del M10 era la ausencia de protección en el techo, aquí. Esto era una gran desventaja para los aliados en los ataques aéreos.
Así que, bueno, espero que les haya gustado este tanque a escala 1.43, su pequeña historia, y si quieren ver alguna de las fotos que hago, seguidme en mi Instagram, que las dejo por la caja de información. Gracias por ver el vídeo.